Continuamos con esta entrevista con el profesor Manuel Fermín Cabral, experto en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, profesor de grado y de maestría, doctrinario y pues litigante en los tribunales del país. Con el 277 hay dos consideraciones. Primero, tú dicen, no, es que tú no puedes pues utilizar eso para impedir que el tribunal vuelva a conocer aspectos que ya han tenido carácter irrevocable de cosa juzgada, número uno. Y dicen los políticos, en este caso, dijo el presidente del Senado de la República, sí, puede ser al tribunal que se lo imponga, pero no a nosotros. O sea, nosotros no podemos... Nosotros sí podemos legislar nuevamente sobre esta materia. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras, porque hay un ejemplo que parece como que fue traído totalmente con una similitud pasmosa con lo que existe en la actualidad. Y entonces tú fuiste el abogado en que pues te dictaron... Te dictaron en contra. Te fallaron en contra. Pero Héctor, mira qué coincidencia, Celestino. El Boletín Judicial 1132 de marzo del 2005 contiene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que hace alusión al tema que estamos tratando, la ley de partidos. Declaró inconstitucional la ley 286 y 104. Pero en ese mismo Boletín Judicial está la sentencia que declaró conforme a la Constitución la ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esa misma decisión, oye, qué coincidencia. Está en el mismo boletín judicial. Esa misma decisión está en el mismo boletín judicial. Y esa decisión sobre la 2801 fue la que dio paso a un precedente, que es el precedente de la sentencia 184-14. Esa sentencia impidió que la acción directa que se interpusiera con posterioridad en contra de esa ley, ya ahora con la nueva Constitución, porque ese es un tema importante, o sea, la Suprema Corte en el 2005, lógicamente, no había Constitución del 2010, la declara conforme a la Constitución, se queda la ley ahí. Viene una nueva acción en el 2013, ya con la nueva Constitución, nuevos argumentos incluso. Que eso es otra cosa, perdón. El profesor Jorge Prats nos dijo a nosotros en clase, y así lo dice en su libro, que no hay ninguna nueva constitución. Él es de la tesis de que es la constitución con reforma más profunda, correcto, pero que la del 66 es la misma del 94, claro, del 2002, y la del 2010 es la más profunda, pero es la misma constitución. Dice el profesor Eduardo Jorge Prats. Nos lo dijo a nosotros. O sea, no hay ninguna, no es de que había una constitución y que esté otra. Yo le pregunté, ¿es nueva o no? Y él dice, hay quienes sostienen que es una nueva constitución, claro, y yo no. Claro. O sea, eso fue una pregunta que yo le hice en clase. Pero fíjate esto, Héctor. Una nueva constitución, nuevos argumentos. Incluso se decía, un argumento interesante, que el DERECAFTA tenía rango constitucional y entonces que esa ley 2801 violaba el DERECAFTA. Una serie de argumentos novedosos. Sí. Aún así, el Tribunal Constitucional dijo, con relación a esa acción, si examinamos, o si, más bien, si acogemos la acción, si o nos metemos en eso, en cualquiera de los escenarios estaríamos examinando una decisión de la Suprema Corte de Justicia que ha sido dada en el ejercicio del control de constitucionalidad que le venía atribuida por la Constitución anterior. No podemos hacer eso. Hay cosas juzgadas, luego dice en una decisión, la 380-14, yo invito a quienes quieran ver esto más ampliamente, yo lo escribí en acento hoy, está ahí, y la 380 habla de la cosa juzgada constitucional. No hay manera de revisar esto. Se puede estar o no de acuerdo con ese criterio, y yo entiendo que el Tribunal Constitucional fue, vamos a decir, fue muy allá en el alcance de esa interpretación, pero ese precedente está ahí, es vinculante, tiene fuerza normativa,
Es decir, que está integrado en el sistema de fuentes, según dice el propio Tribunal Constitucional. O sea, eso forma parte del sistema de fuentes ya. Y tú no puedes venir ahora, Héctor, porque ahora lo que sugiere el profesor Eduardo Jorge, muy inteligentemente, es, bueno, el Tribunal Constitucional puede variar ese criterio, pero si lo varía, significaría un grave atentado al principio de igualdad de trato con relación a otros casos que se declararon inadmisibles y que entonces que ahora... no fue ni siquiera que se conoció, que se declaró inadmisible. No hay argumento que valga. Entonces, ¿cómo tú vas a venir ahora a abrir esa discusión con relación a esos otros casos que de manera, vamos a decir, sería discriminatorio que ahora entonces se acogiera para este caso en específico el Tribunal Constitucional variara eso? Lo otro es, el Poder Legislativo no puede desafiar al Tribunal Constitucional, porque el desafío vendría, Héctor, no por un desafío a la Suprema Corte, sino a ese precedente 184 que le indica a ellos que no pueden sobrevenir con legislaciones que ya fueron declaradas inconstitucional, porque entonces fuera muy fácil. Eso pertenece ya al bloque de constitucionalidad. Pero totalmente, Héctor, fuera muy fácil que se aprobara otra ley con lo mismo. Entonces dijera, bueno, no, lo que pasa es que esto es otra ley, una ley nueva. Me dicen a mí, no, eso no es posible. Es el criterio. Dice el magistrado, perdón, dice el juez presidente de la Junta Central Electoral que eso es una ilusión constitucional. O sea, bueno, dice él sabe mucho de eso porque él fue el autor de la acción directa de inconstitucionalidad en el año 2005, que todo el mundo celebró, porque mucha gente que están ahora quejándose de eso celebraron eso como un gran paso a la institucionalidad y el tema del derecho de asociación. Lo que pasa es que uno no quisiera decir y poner otras cosas sobre la mesa, pero uno prefiere que esto se quede como debe ser, una discusión académica, jurídica, técnica. Que yo he dicho que lo más importante de todo esto es que han puesto en mano de la Constitución, del constitucionalismo, la solución de esto. La solución de esto. O sea, tú dices que no puede desconocer esa sentencia el Congreso Nacional. No lo puede hacer porque el precedente vincula a los poderes públicos. La Constitución es muy clara en eso. Claro. Habla de poderes públicos para no excluir. Ese es el efecto erga omnes. Claro, entonces, óyeme, el tribunal, el poder legislativo no puede desconocer esto, no puede desafiar el Tribunal Constitucional. Hay un orden institucional que es el que, mira, por ejemplo, la discusión con el tema en bueno, el 73 se lo advierte a los poderes públicos. Lógico, pero fíjate, lo importante en España con el tema, a propósito de esta discusión del secesionismo que se está promoviendo en Cataluña, óyeme, hay una decisión del Tribunal Constitucional. En base a eso, el gobierno de Rajoy... Hasta los guardias mete. Totalmente, la Guardia Civil entró porque ahí no puedes desafiar a los tribunales. No, y además le declararon nuevamente al Tribunal Constitucional, el plebiscito se lo declaró inconstitucional. Otra vez, exactamente. Bueno, ese es el orden de cosas que si queremos llamarnos Estado constitucional, tenemos que respetar, porque de lo contrario entonces no valdría de nada. Y hay que decir, usted puede estar en desacuerdo con la sentencia 168-2013, que muchos de mis amigos han estado en desacuerdo, pero es el Tribunal Constitucional que lo está diciendo, entonces no puede ser bueno para una cosa y malo para otra. La institucionalidad democrática manda a que se respeten las decisiones del Tribunal Constitucional. En eso hay que decir que este gobierno, como Estado, como representación del Estado, resistió y dijo, porque lo que se planteó en la comunidad internacional fue que se desconociera esa sentencia totalmente, que se modificara la Constitución. Así lo dijo la Corte Interamericana. Y el Estado y el presidente dijo, bajo ningún concepto vamos a desconocer. Se han tomado medidas para tratar de llevar ley que la manda la misma sentencia para resolver todas esas cosas. 169-14. Pero es un mandato del propio, de la propia sentencia. Del propio Tribunal Constitucional. Entonces, Héctor, esto es lo importante. Por eso es que yo digo que la discusión para mí llevar esto a unas consultas con constitucionalistas, amigos y eso, para mí es innecesario. Aquí la oposición ha sido clara también la Fundación Institucionalidad y Justicia,
los empresarios, participación ciudadana. Así es. Y luego de esto, pues no, y el principal doliente, la Junta Central Electoral. También ha habido una sentencia que, aunque no tiene fuerza vinculante, pero bueno, es parte del Tribunal Superior Electoral, ha sido clarísimo. Sí. Y entonces yo le he sumado a todo esto más de 5 decisiones del Tribunal Constitucional, todas que van orientadas a resaltar los derechos de los afiliados y el derecho de asociación política. Sí. Entonces, que eso es lo importante aquí en este debate, sin hablar de ese precedente del 184-14 que se ha visto reiterado en múltiples decisiones que yo cito también en mi artículo y que no se puede desconocer. Hay otra gente que llega más lejos. Hay gente que dicen que eso inclusive afecta hasta el carácter de retroactividad de la ley. Dicen, bueno, si yo entro a un partido político con posibilidad de que mis compañeros militantes me elijan, después me cambian las reglas que no son mis compañeros, que yo tengo que someterme a todo el mundo. Eso es interesante. Es una variación total a las reglas de juego por las que yo entré. Lo que tú sostienes, porque por eso que yo digo que se quedaría sin contenido el derecho de asociación y lo que se deriva de ahí, derecho de la autodeterminación, libertad de organización, libertad de funcionamiento interno del partido. El partido se crea en base a intereses comunes de sus afiliados. Pero además, déjame hacerte una pregunta, porque también otra cosa. Yo no soy miembro del PLD, entonces con una primaria abierta, yo puedo votar por el PLD para los candidatos internos. Correcto. Y ese derecho que yo tengo de elegir no podría conllevarme a yo exigir un derecho de ser elegido. Bueno, por la senda que eso va, yo creo que sí que en algún momento va a tener que venir eso a ser exigible. Yo te voy a poner otro ejemplo, que el Tribunal Constitucional también refrendó en una sentencia que atañe al expresidente Hipólito Mejía, de esos casos de expulsiones y todo eso. El Tribunal Constitucional dijo algo muy interesante. Imagínate tú una impugnación al proceso electoral interno de un partido de un ciudadano que no es miembro. O sea, estamos previendo esa posibilidad de que esos ciudadanos vayan entonces a impugnar para incidentar ese proceso maliciosamente. Entonces el Tribunal Constitucional decía en esa decisión, bueno, es que solamente tiene calidad para impugnar el miembro afiliado, que es el que se va a ver finalmente afectado por esto. Sí. Y alguien podrá decir, bueno, pero que eso sea... Un derecho jurídica y legítimamente protegido. Pero, o sea, hay que ver lo que eso implica, porque como tú tienes derecho a impugnar unas elecciones nacionales porque tú eres parte de la masa de votantes que eligió un candidato X y tú te puedes sentir, ¿no? Pero entonces lo que estamos hablando es de permitir de que muchísima gente pueda incidentar y lograr entonces que un proceso a lo mejor como que son bastante difíciles, porque otra cosa, el profesor también dijo que el 209, que sí que la Junta puede yo no entendí cómo convocar para, yo no lo entendí tan claro. Lo que pasa es que él hace referencia a otra parte de la sentencia. Fíjate que en la sentencia, en el considerando que él cita, dice, la Suprema Corte de Justicia también entiende, es decir, porque hay dos argumentos, son dos considerandos que están antes que ese que él cita, que son los verdaderamente importantes, porque ahí se habla de la asociación y también se habla del tema de la apertura, del tema presupuestario también, pero que es un tema obvio. Eso es subsanable. Exactamente, pero lo fundamental es el derecho de asociación y la apuesta que la Suprema Corte hizo en aquel entonces sobre el sistema de primarias internas. Le llama el sistema tradicional que se ha venido usando y que es el que propicia la Constitución. Podrán decir, bueno, esa Constitución... El que defiende el profesor Flavio Dareo doctrinariamente. Correcto, con la posición responsable del profesor Flavio Darío Espinal, que no ha opinado en este debate, y yo imagino por su posición que tiene oficial. Él dijo, los periodistas le preguntaron y dijo, yo no voy, esto es un debate de carácter político y yo no voy a opinar. Correcto, ya él opinó además también en su oportunidad en el 2014, en su columna que lamentablemente ya no sigue escribiendo en Diario Libre, donde él claramente se refirió a ese aspecto y hay que decirlo, fue una opinión
muy bien fundamentada. Muy enjundiosa. Bueno, pues, doctor, seguiremos porque este tema no se termina ahora. Yo creo que esto pica y se extiende. Esto pica y se extiende, así es. Lo llamaré después para otros casos, porque por ahí viene también una apelación que tendremos que hablar de eso en su debido momento. Eso viene ahí. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.